Porque sí o sí es posible estar realmente sano. Te doy la bienvenida a la segunda temporada de tu podcast favorito. Traigo sorpresas maravillosas y especiales para seguir acompañando tu camino de salud real. Yo soy la doctora Raquelina Luna, con más de 30 años en la medicina integrativa y vivencias personales contundentes como la superación de un cáncer estadio 4. Eso hace que te transmita desde el conocimiento médico y desde mis propias vivencias. Con mucho corazón, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast Realmente Sano. Bienvenida, bienvenido a tu podcast Realmente Sano, porque sí o sí es posible estar con un estado de salud más óptimo. Y este es el objetivo de nuestro encuentro. Estamos para aquí hoy. Yo estoy muy contenta, estoy muy bien acompañada con una nueva amiga, una mujer que encontré en el camino de la vida. Yo creo que una de las riquezas que me ha dejado este tránsito por la medicina integral, la medicina funcional, es encontrar seres humanos grandiosos en su búsqueda y en su encuentro. Y vamos haciendo sinergia, nos vamos alimentando los unos de los otros. Y en ese proceso, en el último Congreso de Salud Funcional en Miami, en el mes de mayo, conocí a esta mujer y la tengo de invitada y quiero que ella se presente. Pero antes de que ella se presente, nosotros vamos a hablar sobre esos mensajeros que hacen que tu cerebro pueda funcionar de una manera óptima. Se han llamado neurotransmisores. Hacen que ese sistema nervioso aumente la comunicación de las neuronas y tienen que ver con tu estado de ánimo, con tu motivación, con tu sueño, con tu apetito, con la memoria, con el dolor, con todo tu ser. Por eso es un tema tan importante que me encanta y que quiero que compartamos juntos. Si este tema te interesa, que yo sé que sí, quédate aquí desde ahora, dale like a este video o audio y nos vas a ayudar a que esto se multiplique y que más personas puedan saber de esto que nosotras vamos a hablar. Y tengo conmigo el honor de presentarte ahora a la doctora Daniela Melo, argentina. Qué bueno, que tiene una vida también apasionante, me encanta todo lo que ella hace y cada vez que voy descubriendo cosas nuevas. Ahora, antes de empezar, estábamos hablando de un emprendimiento que ella tiene, que vamos a hablar un poquito de eso también. No lo tenía pensado, pero claro que hay que mencionarlo. Y vamos a hablar de esos neurotransmisores. Quiero, Daniela, bienvenida. Quiero que te Gracias. presentes ante esta comunidad y que también nos digas, después de que te presentes, por qué te apasiona este tema. Porque cuando estábamos hablando y eligiendo de qué íbamos a hablar, me lo dijiste tan espontáneamente, neurotransmisores, neurotransmisores. ¿Qué te hizo apasionarte, llenarte de tanto, de tanta pasión para este tema? Gracias, Raquelina, por invitarme. Bueno, yo soy la doctora Daniela Melo, soy médica de origen tocoginecóloga y hace 35 años que ejerzo esta medicina, que a lo largo del proceso fui receptiva de incorporar otros aspectos que también sanan a nuestros pacientes. Por eso también soy homeópata y finalmente llegué a esto puntual que es la medicina ortomolecular, que terminó de cerrar en mí el círculo con el cual yo puedo brindarle bienestar, salud a mis pacientes. Creo en esta medicina que es preventiva, que está basada en un modelo de salud en el cual podemos integrarnos en torno al medio en el cual nos desarrollamos, en el aspecto también social, que nos permite tener una vida más plena de disfrute. Y bueno, llegando a esta medicina me encuentro con que antes, que era en la cual abordaba solo una parte de la población y me enfocaba en un solo aspecto de la salud,
que era la femenina, hoy puedo brindarme como médica para ayudar a otros pacientes, como decimos acá, son asientes porque hacen a su salud. Y eso me enorgullece, me siento útil y me apasiona el lugar este de ser como una guía para mis pacientes donde puedo sembrar la inquietud por mejorar la salud. Bueno, el tema de los neurotransmisores es un tema que me apasiona porque, bueno, dada la calidad de la consulta y del paciente que llega a mí, veo mucho de estos pacientes que están con un cierto grado de inflamación a nivel del sistema nervioso, que se manifiestan con distintos grados de ansiedad, trastornos en el descanso, cambios de humor repentinos, que llevan una mala calidad de vida. ¿Por qué? Porque muchos cuando al momento de la consulta consulto cuál es el principal motivo que los lleva hacia mí, es la falta de energía, pero un camino que han recorrido llegando a este proceso después de haber agotado su sistema nervioso, que comenzó con una desregulación en el descanso la mayoría de las veces, determinado por el estrés en el cual estamos viviendo día a día, por este ritmo de vida que llevamos, por este cambio evolutivo en el planeta y en la tecnología, en el cual nuestra biología no logra terminar de adaptarse. Nuestras células están aún trabajando a un modo en el cual la humanidad ha evolucionado y no tenemos recursos metabólicos para adaptarnos a este cambio. Y es así que me pongo a indagar y bueno, en la integridad de este maravilloso sistema nervioso que nos habita, existe una red que no descansa ni por un segundo y que es la que nos conecta con la vida, la que nos hace pensar, recordar, amar, respirar, nos hace movernos y sentir. Y esa es la base de las reacciones que tenemos a lo largo de nuestra vida. Nosotros vivimos según lo que sentimos. Y detrás de esto, este sistema nervioso silencioso, entramado, se comunica silenciosamente, repito, con un lenguaje especial, eléctrico y químico. Y aquí es donde adquiere importancia esta maravillosa red de neurotransmisores que generan una memoria integrativa respondiendo a los estímulos que recibimos del medio, relacionándolo con nuestro sistema neuroendocrino, con nuestro sistema digestivo, con nuestras emociones, trabajando a nivel de nuestro sistema nervioso autónomo, cambiando y alternando el tono entre lo que es el sistema nervioso simpático y parasimpático. Lamentablemente, dado el estilo de vida, predomina el estado simpático, que es el que lleva a un agotamiento de estos neurotransmisores, que son químicos que trasladan la respuesta hacia los órganos efectores y nos permiten tomar conductas, reacciones, en las cuales nuestro sistema nervioso invierte mucha energía, por eso el paciente llega ya agotado. En esta red de neurotransmisores hay muchos. Hay uno muy importante para mí, que es el GABA, que es un aminoácido, que es el freno de mano de nuestro cerebro. Es el que nos va a permitir descansar, tener tranquilidad, calma, poder tener ideas armoniosas, entrelazarlas y tener una vida más tranquila. ¿Qué pasa? Con el transcurrir de nuestro día a día y vivir en el estrés en el que vivimos, este GABA se va agotando y empieza a predominar un tono de tipo excitatorio que está determinado por otro aminoácido, que es la contracara del GABA, que es la glutamina. En realidad es el glutamato. Estos dos aminoácidos vienen de un aminoácido que ingerimos, que es la glutamina. Y de acuerdo a cómo estén vibrando nuestras células, de acuerdo a los estímulos que percibimos del medio externo, va a haber un equilibrio que hoy tiende al desequilibrio, predominando el tono glutamatérgico,
que es el que nos hace vivir en un estado de estrés, de desorden y de caos. Y es algo que se afecta inmediatamente y que nos impide conciliar el descanso. O sea que, por ejemplo, para como aterrizarlo y que nuestra audiencia también se Sí, entere y salga un poco, porque es denso el concepto y no todo el mundo quizá está tan acostumbrado. O sea que detrás de, por ejemplo, de un insomnio, de una persona que está ansiosa, acelerada, que no para sus pensamientos, hay un cambio en los neurotransmisores, que puede exacto. ser causa o que puede ser consecuencia. Exacto, exacto. En realidad, los neurotransmisores los necesitamos permanentemente para estar conectado y responder a los estímulos del medio externo, que puede ser emocional, puede ser respuestas a movernos, al trabajo. ¿Qué pasa? Con el uso tan aumentado que tenemos de estos neurotransmisores, Los nuestro cuerpo se desequilibra, se desordena, y entonces dejamos de vivir en esa calma que tendríamos que vivir. Exacto, por eso hablamos de que en el mundo que estamos de tanto estrés que predomina el sistema nervioso simpático, estamos simpaticotónicos la mayoría parte del tiempo, pues agotamos los neurotransmisores que se Exacto. encargarían de la calma, de la quietud, de volvernos a ese balance parasimpático que nos haría falta. No es que todo el tiempo vamos a estar en parasimpático y que... No, no, no. Lo que pasa es que, claro, al evolucionar en el momento de estrés, o sea, llegan estos trastornos de, por ejemplo, ansiedad, irritabilidad, falta de motivación, que tienen que ver con los desequilibrios en nuestros neurotransmisores. Entonces, por ejemplo, algo muy importante que nos va a ayudar a disfrutar la felicidad de la vida es un neurotransmisor que se llama serotonina. Nosotros con niveles Ese es más óptimos, famoso. es el más famoso, con niveles óptimos de serotonina podemos disfrutar, tenemos bienestar, tenemos calma y hay equilibrio y vibramos en gratitud. ¿Qué pasa? Con el estrés, esto se altera, disminuye la producción, disminuyó la absorción de los nutrientes que son precursores de esta serotonina, que es un aminoácido que está en la alimentación, tenemos inflamación de intestino y todo esto lleva a agotarlo. ¿Qué pasa? Cuando entramos en un proceso en el cual se agota, estas respuestas de bienestar que tendríamos que tener hacia la vida se ven alteradas y empezamos a sentir ansiedad, depresión, insomnio, irritabilidad y no podemos disfrutar la vida, ¿sí? Esto es importante verlo. ¿Por qué? Porque cada vez es más frecuente y quizás uno un día se levanta como que no puede conectarse con esta gratitud de estar vivo, de agradecer la belleza de la naturaleza, lo simple. Bueno, si esto se repite en lo cotidiano, hay que prestar atención y pensar que existe esta pequeña molécula en nuestro cuerpo que estamos siendo privada de sus beneficios. ¿Por qué? Porque no la producimos o porque la estamos agotando, ¿sí? Entonces, ¿qué recomiendo? Bueno, el ejercicio es un recurso fundamental para recurrir al aumento de este neurotransmisor, pero Hablando también, estamos hablando de la serotonina. Ujú. sí, 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 también de reunirnos socialmente, compartir, exponernos al sol. De esta manera aumentamos su producción y logrando un buen descanso, ¿no? Que también uno puede, si por ejemplo el paciente tuviera alguna inflamación a nivel intestinal, administrar algún aminoácido o nutriente, pero de manera sublingual, a lo mejor para mejorar la absorción y la disponibilidad. Además, saber que cuando estas vías están tan activas por el estrés en el que vivimos, necesitamos otros cofactores, otros micronutrientes. Y bueno, es conveniente equilibrarnos porque este es un pilar muy importante para disfrutar nuestra vida, ¿no? Claro, claro. ¿Qué micronutriente, qué nutriente sería precursor? Nos ayudaría a formar de manera natural, cuando yo como qué, yo puedo estar generando más serotonina. Carne es fundamental para producir más serotonina, ya que nos aporta gran cantidad de triptofano, lo mismo que el brócoli.
Y yo, o sea, siempre digo, el magnesio es muy importante. ¿Por qué? Porque todas estas vías metabólicas, o sea, nuestra célula desmenuza cada micronutriente que ingresa, poniéndolo en distintas vías metabólicas y tiene distintas enzimas que necesitan de esto para poder producirlo. Entonces, como una integración que hay dentro de cada célula para hacer que esta vía metabólica sea óptima. Excelente, excelente. ¿Y qué hay la famosa dopamina, que es un neurotransmisor que se menciona tanto, que tiene que ver tanto también Yo con la digo, relajación y ansiedad, pero también sí, con sí, la lo que pasa es que son motivación, con las el contracaras, placer, con el placer? exacto, con el placer, es lo que nos conecta con nuestro propósito. Interrumpo este podcast porque tengo tres mensajes importantes para ti. Número uno, lo que yo digo en él no sustituye una consulta médica. Número dos, por favor sígueme en mi canal si no me estás siguiendo y activa las notificaciones para que siempre te llegue aquello que yo subo. Y número tres, por favor, regálame un like, comparte, haz que mi mensaje llegue a más y que más personas como tú, conscientes, se puedan beneficiar. Gracias. Y en realidad, como el otro, la serotonina te hace disfrutar la felicidad, la dopamina te hace buscar la felicidad. Eso lo logramos con el aprendizaje, con la activación de la memoria, con metas de aprendizaje breves, pero que generan una satisfacción plena y que nos hacen disfrutar. ¿Qué pasa? En este caso, con la dopamina, tenemos algo muy en contra en esta sociedad actual, porque podemos tener picos importantes de dopamina mirando redes, mirando celulares y moviendo, scrolleando la pantalla, donde vamos encontrando momentos, piquitos Dopamina. de emoción, claro, de dopamina, que esto lleva a un agotamiento más rápido. Se ve mucho, mucho en jóvenes que están desmotivados, que no encuentran su propósito, que no te dan ganas de levantarte. Y entonces ahí es donde tenemos que intervenir, donde la tecnología, que quizás en muchos aspectos de nuestra vida es fabulosa porque ha traído grandes adelantos, por otro lado nos atrapa y nos va consumiendo esta molécula vital. Es importante hacer espacios en los cuales tenemos que estar libres de estar conectados para conectarnos más con el entorno nuestro, con la realidad nuestra y aceptar procesos en los cuales vamos a hacer logros que van a ser volúmenes importantes de dopamina en nuestro cuerpo que vamos a sostener en el tiempo. Eh, Que aquí lo importante es poder buscar eso que está detrás de que ya se segrega, además de la parte nutricional, los micronutrientes precursores, también las acciones que nos permitan generar una dopamina estable y con un buen nivel siempre y no exacto, solamente en picos que la termina agotando. Y sí, exacto. Y y sí, de ahí viene la gratificación inmediata de que me comí un alimento, me subió la dopamina, pero bajó inmediatamente. genera adicciones malas, Así, porque claro, nosotros buscamos ese push de dopamina en algo que sea inmediato, porque estamos acostumbrando a nuestro cerebro a la inmediatez, y en realidad disfrutar un proceso, acumular logros, generan niveles sustentables, sostenibles a lo largo de la vida. Entonces tenemos que enfocarnos siempre en ese propósito que tenemos para desarrollarnos y eso nos va a ayudar a equilibrar estos niveles. Eso es muy importante y saber que hay un balance, hay una balanza entre la serotonina y la dopamina. Cuando la dopamina hizo varios picos y se agotó, empezamos con un proceso de ansiedad donde también se lleva la producción de serotonina. Y entonces entramos en un desbalance anímico donde perdemos la capacidad de reconocer los verdaderos estímulos que están llegando del medio porque no tenemos capacidad de lectura de los mismos. Eso es muy importante. sí, sí. Y Wow. sí, Es un campo tan vasto, tan es tremendo impresionante. porque aparte, eh,
si la vida que vivimos es la vida que sentimos, sin neurotransmisores, la vida se acota y pasa a ser una vida gris, sin inspiración y sin aspiración. Entonces, digo, esto es muy importante para nuestra salud. Quizás lo estamos, se habla mucho de todo este proceso post pandemia en la cual las personas están más aisladas, están más metidas en el mundo de la tecnología, más en introspección, pero nos estamos perdiendo el disfrute por la vida. Y es por la carencia de estos neurotransmisores. Sí, Hay un neurotransmisor también muy importante que marca el apego, que tiene mucho que ver con las caricias, eh, con el amor y que nos permite bajar el cortisol al cual estamos hoy expuestos por estar en este ritmo de vida tan acelerado, que es la oxitocina, mi que se favorito. relaciona, es hermoso porque aparte podemos lograrnos con un abrazo de 8 minutos, podemos aumentarlo abrazando a nuestras mascotas, abrazando a nuestra familia o abrazándonos nosotros mismos. Esto es importante porque nos genera bienestar, calma, disfrute, pero asociado al bienestar de la paz. Y es un neurotransmisor que también es una hormona que está muy relacionada con la vida porque se encarga de contraer las fibras del músculo del útero para expulsar al bebé, para la bajada de la leche. O sea, es una molécula interesantísima que se agota porque, claro, como vivimos con el cortisol muy alto y se produce en una zona del sistema nervioso central que está hiperestimulada, tenemos bajos niveles de oxitocina circulando. Sí, sí, la campaña sería más oxitocina, menos cortisol. Y fíjate Exacto. que me quedo escuchándote sobre la oxitocina, que es una de mis favoritas, de verdad, porque Ujú. la he estudiado, porque la he aprendido a entender, quizá no tanto como tú, sin embargo, me llama tanto la curiosidad y me pongo a pensar y me maravillo cada vez que encuentro esa sincronicidad de la naturaleza, cómo a una mujer que está a punto de parir necesita la oxitocina para expulsar el bebé porque es encargado de la contracción, para contraer ese útero para que no se desangre, para ayudar que baje la leche y a la vez, si esa misma hormona o neurotransmisor está encargado de esa relación. Emoción. Imagínate tú la emoción de una mamá viendo ese pequeñito por primera vez. Eso para mí es como grandioso, eso es Es el momento emocionante. perfecto, digo yo. Perfecto. Entonces, wow, es que no hay Hay un, equivoco, la naturaleza no se equivoca, es impresionante todos los detalles. Eso me emociona, me emociona. exacto, y el reflejo de mirar a tu bebé mientras lo amamantás es algo tan espacio de amorosidad, porque eso se siente en el medio, ¿no es cierto? Es un momento único, íntimo y rico en este neurotransmisor del amor, que es un momento de mucho amor. Claro, Es muy entonces eso lo importante. podemos reproducir y eso es lo bueno. O sea, conociendo todo esto, con todo esta investigación que se ha hecho y tanto cuidado de entender esta hormona, pues qué bueno que lo podemos reproducir. No tenemos solamente, claro, aunque sea un momento único el de lactar, pero ya tú a esta edad tú no vas a lactar. Entonces, No, tenemos otras en maneras. el abrazo, en el Tenemos el abrazo abrazo, tenemos... sostenido, Ujú. La estar con nuestras mirada, mascotas, la la mirada, mirada, la intimidad, y no necesariamente la intimidad sexual, sino la intimidad de cercanía del alma, sí, del que va alma, más allá del exacto. toque, va más allá, que sí puede haber Es toque. una caricia al alma, Exactamente, qué es belleza. así. Me encanta. Que viva la oxitocina. ¿Y qué decir de la acetilcolina, que es otra de las que más se La menciona? acetilcolina es muy necesaria para el aprendizaje, para la memoria. La necesitamos y es algo que vamos disminuyendo la producción a lo largo de nuestra vida y empezamos muchas veces en la adultez.
ya avanzada a tener menor foco de atención y tiene que ver con un poco en la producción de la acetilcolina. Sí. Es muy interesante prestar atención porque podemos hacer foco y mejorar este aspecto de la salud. ¿Y qué Y alimentos, por otro, ejemplo, pueden, ahora que hay tantos niños especialmente desenfocados, déficit de atención, que no hacen, que muchos trastornos de la memoria, que pueden ser degenerativos, claro está, pero también hay otros bueno, que se están estudiando cada día más. ¿Cómo podemos hacer que esta acetilcolina también aumente? ¿Qué tipo de alimentos, qué nutrientes? bueno, las proteínas, ¿sí? Las grasas esenciales, el aporte de omega es muy importante para lograr aumentar la misma. Excelente, excelente, qué bueno. ¿Tú ibas a decir algo antes de que yo te preguntara de eso? No, sí, que iba a seguir con esto del bienestar, eh, que es importante hallar la calma, que nosotras hacemos mucho hincapié en esto de la actividad física o hacer algo que sea personal de disfrute, que favorezca eh, festejar y emocionarnos con algo que nos genera mucho placer, como a lo mejor en este momento nos está generando a nosotros esta charla, este propósito que tenemos en salud, y que eso hace aumentar otro neurotransmisor que para mí es muy importante, que son las endorfinas. Algo que yo, o sea, lo que trato es cuando llega el paciente, le digo siempre que trate de encontrar cuál es ese propósito, eso que quieren hacer con gusto, con placer, ese momento que se guardan para sí mismo. ¿Por qué? Porque aumentando las endorfinas viene un estado de calma tan importante, intenso, como quizás esto de sentirse bien con uno mismo, el compartir con un amigo un momento de placer, de reírse, eh, o hacer, por ejemplo, bailar, que conecta varios sentidos a la vez, o el cantar, como esa vibración penetra en uno y genera el aumento de estas endorfinas. Para mí es algo como muy importante y que forma parte de este grupo de las cuatro fantásticas de la felicidad, que creo que hoy tenemos que optimizar en la consulta. ¿Por qué? Porque biológicamente estamos perdiendo esta conexión con uno mismo y con el entorno al estar perdiendo estos neurotransmisores, que yo no sé si es algo que va a afectar en nuestra evolución al ser humano, pero digo, perderlos nos pierde de relacionarnos y de estar en comunidad y vinculado con el otro. Me parece que es muy importante trabajar en esto para que, si esto es un modelo de adaptación en el cual estamos evolucionando, tratar de rescatarlo y que biológicamente no lo perdamos, porque creo que esto sí va a impactar mucho en la humanidad. Sí, y tú sabes que escuchándote, siempre que le estaba, yo hacía antes muchos talleres cuando comencé de manejo de estrés, todavía los hago. Sin embargo, cuando comencé a hacerlos en el año 95, recuerdo que fue el primer taller que yo di de manejo de estrés, y también educando a los pacientes. Cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de estado de ánimo, cuando hablamos de bienestar o malestar, no, es una cosa que la mayoría de los seres humanos ponemos afuera. Es como si eso fuera algo, pero sin embargo, al escucharte hablando, es como detrás de cada pensamiento o de cada sentimiento o de cada emoción hay un evento químico que mi cuerpo pasa, y dentro de ese evento químico hay un neurotransmisor involucrado. O sea que la emoción es biológica. Y eso me da pie, de repente no era el tema que quería trabajar, pero sin embargo quiero como utilizarlo para que nuestra audiencia que nos está escuchando también entienda que no es como que yo hablo de las emociones y está separado de mí. Y cuando hablamos de que una emoción puede ser responsable a largo plazo de ayudarnos, de empujar la instalación física
de cualquier patología con nombre y apellido que sea estructural, que yo la pueda ver en una imagen, que la pueda ver detectar a través de unos laboratorios, hay un neurotransmisor que hace mucho tiempo que me está dando señales y que no estoy viendo. Entonces hay una señal física. No es que, exacto. por eso muchas personas no entienden de dónde viene que lo emocional me pueda causar un cambio Sí, eventualmente. Es porque detrás de todo eso, para que mi pensamiento se dé, hay un evento físico, un evento químico, perdón. Entonces me parece tan maravilloso que es sí, que nos permite explicar todo esto hasta un punto, obviamente, pero también obvio. como que cada evento no está en el aire, como que mi mente no está separada, ni mis No, emociones están en otro lugar, en la estratosfera, no, está aquí todo en el cuerpo y el cuerpo es capaz de sentir, de pensar, de digerir y de hacer todas sus exacto, funciones a través de todos los eventos químicos que están pasando. Eso es a exacto. mí de las cosas Sí, más maravillosas. sí, 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 sí. Y aprender a escuchar esto de me Exacto. enojé, bueno, ¿cómo hago yo para equilibrar? Porque el enojo genera un desequilibrio en mí. O la felicidad extrema. Bueno, yo soy homeópata y justamente a la homeopatía me llevó esto de entender que las emociones enferman, que las emociones desencadenan procesos de enfermedad. Y siempre en la homeopatía, una pregunta que es recurrente en el interrogatorio es, ¿cuál es ese hecho o ese momento bisagra en el cual sentís que cambió tu vida? Siempre hay algo que pasó por el cuerpo. Quizás uno lo dejó pasar al azar, sin embargo, eso queda ahí, queda como fijado en un momento y nuestras células siguen vibrando en ese preciso momento, en esa emoción. Y por eso se siguen agotando los neurotransmisores. Y esto de pasa una situación similar y uno siente como que le reaviva todo esto, ¿no? Bueno, vos en esto de sanar entendés que justamente es porque nos quedamos anclados en una emoción y esa emoción nos enferma. Es una cuestión de vibración celular, pero que químicamente hoy tiene una explicación y que es esto, el movimiento que hacemos de neurotransmisores, el uso que hacemos, que hoy es abuso, y donde nos estamos quedando sin. Sí. Qué belleza, ay, me encanta, me encanta. Yo estoy disfrutando tanto esto. Espero que nuestra audiencia, señores, y yo me he quedado tan maravillada que no les he vuelto a recordar que estamos en tu podcast realmente sano, que nosotros llegamos a ti con la intención de que seas un ente multiplicador también, que sanes, que te des cuenta de que puedes estar verdaderamente sana, sano, que puedes optimizar tu salud, pero que también puedes llevar eso a tu entorno, a tu familia. Es como células, estamos sembrando células para que se multipliquen y puedan llegar a más. Entonces, dale un like, regálanos eso, haznos un comentario en el mismo. Yo prometo contestar personalmente cada uno de los comentarios o preguntas que se pongan debajo de este mismo contenido. Así que nada, por favor, comparte esto y sigue con nosotras porque todavía nos queda un poquito más de neurotransmisores, este tema tan apasionante. A mí, por lo menos a mí, me encanta. Y mira, Daniela, te quiero preguntar, hablando de neurotransmisores y de todo ese impacto que provoca su cambio, su modulación a nivel de la biología, del cuerpo, del comportamiento, del enfoque y todo eso, ¿dónde está la frontera? ¿Dónde tú piensas, sientes que está la frontera entre una patología psiquiátrica, por ejemplo, y un evento pasajero que tiene que ver con los neurotransmisores, hasta dónde solo acomodando neurotransmisores podemos superar una situación que aparenta psiquiátrica. ¿Cómo podemos jugar con esto? ¿Cómo podemos... Yo creo que lo importante es, en general, cuando hay una alteración en los neurotransmisores, se puede detectar un factor exógeno que está agotándolos. Por ejemplo, vivir en estrés, por ejemplo, un hecho traumático que pasó y que generó ese cambio, hechos biológicos de la vida.
y que en general cuando empiezo a indagar al paciente no es que siempre fue así, sino que pueden reconocer ese momento o pueden reconocer en su estilo de vida un cambio. Siempre lo más importante es un buen interrogatorio integrativo. Se detectan síntomas asociados a la inflamación silenciosa de bajo grado que vienen aconteciendo y donde el paciente puede decir, yo venía con una forma de ser, una forma de mi carácter, una forma de descansar, una actitud hacia la vida y de golpe se desapareció eso. Y por más que yo intento, no puedo recuperarlo. Siempre trato de medir lo que se puede medir y empezar a encontrar esos factores que primero podemos trabajar exógenamente, que son con cambios de actitud o cambios en la alimentación, implementar si no hacen actividad física a que puedan hacerlo. Obviamente cuando están alterados los niveles de neurotransmisores, a veces la voluntad no es tan fácil que el paciente pueda recuperarlo. Bueno, como estuvimos hablando hoy, para mí es importante que el paciente duerma. En el buen descanso se empiezan a equilibrar por sí solo muchos factores. Y bueno, si después de un tiempo considero que el paciente no responde, hicimos todo lo que podíamos, podemos indagar. Yo no hago psiquiatría metabólica, solo trabajo esta parte de los neurotransmisores para recuperar la calidad de vida y hacemos interconsultas. Como siempre digo, si hay en algún momento la necesidad de una medicación para soslayar estos síntomas que te impiden enfocarte, es un recurso, pero entenderlo como un recurso transitorio en un momento determinado. Aparte, cuando empezamos a equilibrar los neurotransmisores, como vos bien sabes, cuando el cortisol ha estado desregulado, no solo altera los neurotransmisores, sino que altera hormonas. Entonces llega un punto donde equilibramos los neurotransmisores, equilibramos los cofactores que necesitan esos neurotransmisores para ser óptimos, cambiamos el entorno del paciente, porque el problema es que si vos seguís siempre en un mismo entorno que te emite los mismos estímulos, se van a agotar. Y una vez que hicimos todo eso, vamos a evaluar los ejes hormonales para ver si es necesario también abordarlos. ¿Por qué? Porque hay hormonas que tienen acción, por ejemplo, como hablábamos al principio del GABA, que tienen acción GABAérgica, y bueno, tenemos que reemplazarlos para que esa paciente vuelva a estar plena en su salud. Lo que pasa es que esto es muy minucioso, es un trabajo muy puntual, donde uno empieza a abordar una vía metabólica y va recomponiendo las otras. A medida que se van recomponiendo, van quedando como foquitos de incendio que los vamos atacando. Eso es Súper. muy, muy importante. No se da el neurotransmisor, sino que se da el precursor del neurotransmisor. No, no, depende. Por ejemplo, en pacientes que tienen un trastorno de ansiedad, tengo que ver todo lo que está alterado, pero por ejemplo, para un buen descanso, dar GABA para mí es muy importante, porque ¿qué pasa? Cuando el paciente llega en estado ansioso, el tono excitatorio es lo que predomina. Y ese paciente en general tiene ya bajos niveles de cortisol, con lo cual tiene un estado de excitabilidad que no le permite descansar, tiene muchos dolores musculares. Entonces, un aporte de GABA, ¿sí? Supraóptimo, asociado, por ejemplo, a magnesio, ayuda a conciliar mejor el descanso porque relaja la mente. Y entonces de esa manera el paciente al otro día ya tiene otra energía si duerme. El GABA es un neurotransmisor que utilizo mucho en la consulta por esta población que llega a mí. Y bueno, también lo tienen para utilizar en el día, para estar enfocados. ¿Por qué? Porque un paciente que llega con un trastorno de ansiedad o un paciente que está con un cuadro cuasi depresivo, a veces tiene ideas instaladas que se hace el rulo de la mente, ¿no? Donde no puede salir y yo tengo que ayudarlo. Entonces, siempre ese paciente particularmente utilizo el triptofano, pero también utilizo GABA. Claro. Voy haciendo como un aporte
y armando como un rompecabezas y después de a poco, cuando el paciente empieza a estar mejor, empieza solito a dejarlo. Porque aparte, al volver la voluntad y las ganas, el paciente puede enfocarse en hacer actividad física, en ir por su salud. Cuando uno está devastado de neurotransmisores, no puede, sinceramente no puede. Excelente, yo creo que ahí volvemos otra vez, la individualidad nos va marcando con qué empezamos, si tenemos que darle el neurotransmisor de inmediato o podemos usar solo precursores, qué tanta urgencia hay en la intervención, por dónde vamos a Exacto. empezar, el tema del sueño que estamos hablando, el tema de la alimentación, pero si no tiene voluntad, entonces cómo vas, etcétera. Es un rompecabezas y siempre es muy importante el interrogatorio porque cuando el paciente entiende lo que pasa en este sistema que somos, adhiere con confianza, ¿no? Yo también a mis pacientes les sugiero, eh, yo soy programadora neurolingüística, pero no lo aplico porque prefiero eso tercerizarlo a alguien que le dedique ese tiempo. Trabajamos también en esto de la mente, la emoción, con esto si cambio lo que pienso, cambio lo que siento y cambio lo que hago. Exacto. Y bueno, rompemos este formato de campo mental en el cual uno tiene un lugar, viste que vivimos en un 90% con nuestro subconsciente, entonces lo trabajamos e instalamos lo que se llama ingeniería de la mente, en lo cual el paciente se puede posicionar en otro lugar, en este caso con respecto a su salud, y después empieza a tomar muy buenas decisiones. Excelente, me encanta todo eso. Y al final, cada vez que tú me mencionas algo que haces, que ahora programación neurolingüística también es algo que a mí me encanta, o sea, digo yo, wow, tenemos tantas cosas en común y la mirada, lo más importante, esa mirada integral, esa mirada de ir viendo las partes, pero a la misma vez el conjunto, de que no es Exacto. María, perdón, que no es el dolor de cabeza ni es el neurotransmisor, es el neurotransmisor y el dolor de cabeza en esta persona que tiene tal edad, que tiene tal historia, tiene este comportamiento, que comenzó de esta forma, etcétera. Wow, es impresionante y cada día aprendo más y me encanta más. Entonces, sumarizando así como esas prácticas naturales de estilo de vida, ¿cuáles serían como las más importantes que tú pudieses poner de número uno, número dos, número tres, como para Mm. mantener esos neurotransmisores o recuperar el balance? ¿Cuáles serían esas prácticas? Para mí, lo primero que tengo que lograr en el paciente es un buen descanso. Después, entender que un paciente que está en estado de estrés está muy oxidado. Entonces, trabajar en antioxidantes. Ahí Es empezar a oxidativo. intervenir. Exacto. Mm. Ahí empezar a trabajar en lo que es reposición de neurotransmisores, cuando ya yo estoy con el paciente antioxidado, mejorar ahí cuando tiene mejores decisiones la alimentación, empezar a hacer mejores elecciones, incorporar el ejercicio, recuperar la vida social porque es importante para ciertos neurotransmisores y acompañarlo a encontrar su propósito, metas para empezar a desarrollarse y volver a lo que es el disfrute. Pero fundamentalmente lo primero es el descanso, sin lugar a duda. Una mente que no descansa es una mente inflamada, es una mente que no está reparada, que está llena de toxinas. Y también, bueno, obviamente hablando de tóxicos, trabajar en la detoxificación hepática, porque todos estos neurotransmisores cuando se consumen se eliminan por vía hepática, entonces tenemos que ir haciendo como un sincronismo para que el cuerpo pueda volver a responder como la maquinaria perfecta con la que fuimos creados. Excelente, me encanta todo eso que estás diciendo. Y el tema de la suplementación, si fueras a elegir dos o tres, ¿cuáles serían como esos más importantes que sí o sí necesitaríamos tomar en cuenta para mantenernos en ese balance? Eh, para mí es importante el triptofano. ¿Por qué? Porque los pacientes llegan con un grado de inflamación alto, con una alteración a nivel del intestino,
Y el triptofano, de acuerdo al momento del día en que lo administremos, va a ser útil para producción de serotonina y en la noche para producir melatonina, que nos va a favorecer el descanso y además es un importante antioxidante. Entonces, el 5-hidroxitriptofano yo lo puedo administrar sublingual, evitando la vía intestinal y haciendo un aporte de nutrientes adecuados. Obviamente el paciente que está muy inflamado, que tiene deficiencias de otras vitaminas, en mi caso tengo la experiencia en utilizarlo en drips, En- pero endovenosos, lo que claro, llamamos sueroterapias en este mundo. claro, pero tengo que evaluar íntegramente al paciente. Yo creo que el Claro. triptofano es muy importante, el magnesio es muy importante porque necesitamos, yo uso mucho biglicinato de magnesio ya que es relajante. Eh, bueno, después el GABA, si el paciente no duerme, para mí es importante y es una combinación muy buena esto del GABA con el biglicinato, porque el paciente duerme profundo y en paz. Y si encima se administró el triptofano previo a la hora de descanso, es como un combo perfecto para que se empiece a equilibrar la bioquímica. O sea, al ser médica ortomolecular, yo pienso al paciente de una manera bioquímica, lo despliego como un plano bioquímico y es donde empiezo a sentir que necesito aportar. Todo esto trabajando siempre como pensamos en esto de los campos y el plano energético, porque si el paciente no logra equilibrarse energéticamente, se sigue consumiendo, ¿sí? Entonces es como que al paciente le inculco esto de ir en la búsqueda de un equilibrio energético con Hermoso. lo que quiera. Cualquier terapia que el paciente acepte, para mí es bienvenida. Sí, excelente. Y bueno, mira, podríamos pasarnos horas y horas. Yo no me Mm, canso con estos temas. Si algo yo tuve que aprender fue a decirme, aunque te guste, hay que detenerse, porque si y no, sí, como nos encanta, yo sé que a ti también, apasionadas de este tipo de temas, podemos trabajar. Yo no siento que mi trabajo es un trabajo, es claro, un es una pasión. claro, sin embargo, necesitamos cerrar, así que Sí, sí, para sí. que haya más, ya tú no te puedes imaginar los temas que yo tengo en la cabeza que quisiera hablar contigo, porque ahora estoy con los temas de mujeres y al ser tú, estar en el mundo de las mujeres, la menopausia, hay tantas cosas. Yo, por ejemplo, confieso que una de las áreas de mis pilares que más sufrió cuando hice la transición menopáusica, como todo tuvo que ver, como se precipitó, claro, venía por ahí. Sin embargo, se precipitó más rápido por el tema del cáncer, el tiroides y todo eso, fue el sueño. Y tú no te imaginas, yo nunca tuve trastorno de sueño antes, nunca tuve problemas, yo no podía entender que yo no podía dormir bien. Me encantó y me ayudó muchísimo el GABA y el magnesio. El magnesio sigue siendo mi aliado, ya yo no tomo el GABA, pero lo tomé por un buen tiempo y fue como el adiestrador para que yo Tremendo. volviera. Wow, me encanta, por eso me identifico tanto con esto. Y bueno, ¿cómo te Hermoso. despedirías tú en este momento de nuestra audiencia? ¿Qué palabras de cierre te animas a comentarnos? Que es muy importante aprender a sentirnos. Creo que perdimos en este mundo tan acelerado la capacidad de mirarnos hacia adentro, de sentir y de identificar qué nos pasa en este medio en el que vivimos, sentir y respetar eso que sentimos, que eso también es bioindividual, y escucharlo, porque cuando el cuerpo empieza a hablarnos, a generarnos síntomas, es porque está pidiendo auxilio y tenemos que recurrir a algún médico que tenga esta visión sobre la salud y entender que el equilibrio emocional es parte fundamental de la salud, que sin emoción, o sea, con mala emoción en el cuerpo estamos augurando enfermedad. Entonces es importante el equilibrio en la emoción para tener una vida plena también. Gracias del alma, Daniel. Mm, Yo encantadísima de tenerte. Esto se va a repetir, estoy gracias. seguro. Yo voy a dejar, amigos de Realmente Sano, nuestros seguidores, yo voy a dejar los datos de Daniela en la descripción
Muchas de este gracias, Raquelina. podcast para que si quieren contactarla, me imagino que ella también, tú das Sí, una sesión online, en línea, que sí, pueden sí, 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 consultar. sí, trabajo Sea, online maravilloso. y bueno, lo que quieran, inclusive consultas, soy abierta, me apasiona el tema, así que en la medida en que Maravilloso. pueda aportar a este mundo desde este lugar, yo encantada. Maravilloso. Y a ti que nos has escuchado, gracias. Recuerda dar like, recuerda compartir. Hoy aprendiste, como yo también recordé, que nuestras emociones, las decisiones que tomamos, la energía no están desconectadas de nuestra biología. Mm. Esos neurotransmisores que son puentes entre lo que vivimos y lo que sentimos están ahí para nosotros, a nuestro servicio, y necesitamos cuidarlos y con pequeñas acciones cotidianas lo podemos lograr. Gracias por tu audiencia. Nos vemos en el próximo Gracias, episodio del podcast gracias. Realmente Sano.